Los trastornos que vamos a ver ahora, tanto de potasio y de siempre ver ácido-base, tienen que tener en cuenta que cuando nosotros vamos a empezar una reanimación cardiopulmonar, ya sea básica o avanzada, tenemos ciertas patologías que tenemos que empezar a tratar o descartar para empezar a reanimar al paciente. Entre esos, si ustedes van a ver, tenemos las H's y las T's, 5 H's y 5 T's. No sé si se acuerdan o alguna vez los han llevado. Vamos a repasar la reanimación cardiopulmonar con ustedes. ¿Llevaron alguna vez? No. Ya. Entre las 5 T's tenemos toxinas, o sea que tiene intoxicación, ¿cierto? Taponamiento cardíaco, enfermedades trombolíticas o tromboembolismo pulmonar, infarto agudo de miocardio que entra como de las 5 T's. ¿Qué más nos falta? Trauma de tórax o tórax atención. Entra entre las 5 T's y entre las 5 H's vamos a empezar a manejar nosotros. En las 5 T's vamos a ver y crisis hipertensivas. De las 5 T's vamos a ver infarto y crisis hipertensivas. Y en las H's tenemos hidrogeniones, disturbios ácido-base, hipoglucemia, hipoxia y creo que me falta uno. Pero casi todos los vamos a ver durante el semestre. Cuando nosotros hablamos de hidrogeniones, muchas veces las causas más frecuentes de las paradas cardiorrespiratorias, aunque no lo crean, aparte de la hipoxia, son los trastornos del potasio, ya sea hiper o hipocalemia. ¿Ya? Cuando vamos a hablar de potasio, al ser una causa de paro cardiorrespiratorio, es el único electrolito que se corrige rápido. ¿Ya? O sea, necesitamos corregirlo muy bien, nosotros veamos que este esté causando signos y síntomas al paciente. Ya lo vimos durante la práctica y ya lo hemos hablado, ¿no es cierto? Pero aquí lo vamos a terminar de culminar ese conocimiento como para el examen de la próxima semana. Decimos hipocalemia cuando la concentración de potasio está debajo de 3.5 miliequivalente mililitros. Hay que reconocer que el 98% del potasio corporal es intracelular. Sabemos que el ion que predomina en el espacio intracelular es el potasio y en el extracelular es sodio. En la disminución del aporte, la restricción intracelular, el aumento de las pérdidas digestivas, que es una de las más frecuentes, aumento de las pérdidas urinarias también y aumento de las pérdidas en la sudoración son las causas más comunes. ¿Ya? Entonces, también de acuerdo a esto, vamos a ir tratando cada una, ¿no? Cuando tenemos disminución del aporte, la ingesta diaria de potasio en la dieta es de 40 a 120 miliequivalentes día. Aunque la ingesta sea pobre, los niveles de potasio no alteran si la función renal está normal. O sea, si tenemos un paciente con una función renal normal, no hay por qué se altere el potasio. La reabsorción activa de potasio se produce en las células intercaladas y esta está medida por las bombas de TPasa de hidrógeno y potasio. Como el potasio se encuentra en frutas, carnes, verduras, es difícil una restricción marcada. Les digo porque no es como el sodio, ¿no? Cuando tenemos hipernatremias o tenemos pacientes hipertensos y renales, les decimos disminución del sodio en la dieta y algo fácil, porque no le podemos pasar. Pero en el potasio no podemos hacer eso, porque como vemos, lo tenemos en casi todos los alimentos, no hay como hacerle restricción. Por eso es muy difícil tener hipocalemias por disminución de aporte, pero puede existir. Redistribución intracelular. La alcalosis ocasiona la entrada de potasio a la célula. En presencia de alcalosis, los iones de hidrógeno son liberados por las células para mantener el pH a cambio entre sodio y potasio. Entonces, como vimos durante la práctica, hay pacientes que tienen acidosis metabólica o alcalosis metabólica y va acompañado con un distribuidor electrolítico también, ¿cierto? Todo depende de cómo va manejando el paciente el pH, cómo se va compensando el pH del paciente para meter o sacar electrolitos de la célula. Dependiendo de que si está deshidratado o si no es por deshidratación, es por algún medicamento, va a empezar a manejar los electrolitos, se podría decir a su gusto y placer. Por eso nosotros vamos a aprender a protegerlo ahora. Bien.
La actividad beta-adrenérgica elevada ocasiona la entrada de potasio al interior de la célula. Por lo tanto, la hipopotasemia por hiperglucemia o por estrés de enfermedades agudas puede haber. Hemos visto en muchos pacientes que vieron durante la práctica infectados, sépticos, aparte de que estaban en acidosis o que tenían alguna patología de base, y eso se vio en los ionogramas potasio bajo, ¿no es cierto? Y es debido a que esa actividad beta-adrenérgica va a meter el potasio en la célula. La disponibilidad aumentada por la insulina promueve el potasio, entre también a las células, sobre todo a las hepáticas y al músculo esquelético. Por eso también es nuestro tratamiento para la hipercalemia, ¿no es cierto? Si los pacientes, como vimos en un par de pacientes que durante la práctica estaban recibiendo insulina cristalina, infusión continua, eso llevó a que el potasio vaya entrando a su célula y nosotros vimos que los pacientes tenían hipocalemia. La ventaja es que cuando quitamos la administración de la insulina, los pacientes llegan a tener otra vez los valores de potasio normales. Por ejemplo, un paciente hipertenso con diuréticos que sufre infarto agudo de miocardio puede presentar hipocalemia severa debido a todo eso, a la redistribución intracelular. Hay otras causas por las que el potasio puede bajar, como el tratamiento de la anemia o la neutropenia. Un incremento agudo de la producción de células hematopoieticas puede causar hipopotasemia, por ejemplo, en el tratamiento de la anemia meduloblástica. También la administración de factores estimulantes de colonias granulocíticas para tratar la neutropenia puede ocasionar hipocalemia. Muchas veces, cuando vimos en las transfusiones sanguíneas, de glóbulos rojos, plaquetas o plasma, por los citratos, por los componentes que tienen, pueden causar hipocalemia. Hipotermia ocasiona la entrada de potasio en las células. Una vez el paciente empieza a presentar su temperatura normal, el potasio vuelve a tener su ritmo normal. Intoxicaciones por cloroquinas ocasionan la entrada de potasio en la célula, provocando valores inferiores a 2.000 equivalentes litros. Las pérdidas digestivas. Lógico, las pérdidas digestivas son las que más frecuentes vamos a tener, ya sea que porque el paciente esté presentando diarrea, vómitos, tenga fístulas, haya abusado de los laxantes, como tuvimos una pacientita, la señora de la TB meningia, ¿no? Que les toma con hartísimos laxantes y lamentablemente con hipocalemia. También tenemos pacientes que pueden estar con ileostomía, colostomía, con sonda nasogástrica caída, libre. Estos pueden estar perdiendo porque le lleva a que el potasio no va a entrar a las células, sino más va a salir del cuerpo. Entonces puede presentar los pacientes hipocalemia. El aumento de las pérdidas urinarias, aparte de las pérdidas digestivas, son una de las más frecuentes. Normalmente la expresión es por el túbulo colector cortical. La pérdida de potasio importante se ve en enfermedades con exceso de mineralocorticoides. El aumento del flujo urinario de agua y de sodio en el punto secretor distal también lo ocasiona, y el uso de los diuréticos de asa y diacídicos al bloquear los transportes de sodio y potasio. Sabemos que tenemos diuréticos que pueden ocasionar a que los pacientes pierdan potasio, y como lo hablamos también en los trastornos de hipercalemia durante la práctica, también un tipo de tratamiento para eso, pero hay que tener en cuenta que si el paciente tiene tendencia a hipocalemias, nosotros no podemos dar diuréticos diacídicos o de asa, ¿no? El tratamiento de la hipocalemia provocada por los diuréticos se debe mantener los niveles de potasio sérico al menos en 4.000 equivalentes litros, y se emplean suplementos de cloruro de potasio, normalmente 40.000 equivalentes, se eleva a 0.5.000 equivalentes litros, o uso de diuréticos ahorradores de potasio. El exceso de mineralocorticoides como la aldosterona estimula la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. Para eso, la secreción excesiva de aldosterona puede producir hipocalemia con alcalosis metabólica. El hiperaldosteronismo primario es consecuencia de un adenoma o un carcinoma adrenal unilateral, puede causar potasio bajo. La más frecuente es el síndrome de Cushing, con exceso de cortisol, normalmente puede alterar el potasio y nos va a alterar el sodio. Aumento de las pérdidas por sudoración, sabemos que podemos perder también bastante, por eso no sé si, bueno, ustedes los hombres, ven los jugadores de fútbol cuando ya se pasó los 90 minutos del partido, empiezan a presentar calambres.
¿Lo han visto? Ya estamos en el alargue y ya están acalambrándose y los están sacando y los están cambiando. ¿Por qué creen? Porque por la sudoración está perdiendo. Por eso sus bebidas tienen hartos electrolitos. No es como nuestro Power normal o nuestro Gatorade normal o el Santé. No tienen más electrolitos que los que tenemos en el comercio. Si ellos empiezan a pasar de los 90 minutos y empiezan a calambrarse por la pérdida de potasio en su sudoración. Entonces ellos tienen que empezar a poder otra vez adquirir el potasio bioral porque ya se están tolerando perfectamente, ¿ya? Pero sucede. Y las diálisis. Obviamente los pacientes que dializan pierden la diálisis peritoneal hasta 30 miliequivalentes día pierden de potasio. Normalmente los renales crónicos que van a dializar manejan potasios altos, como lo vimos en algunos pacientes durante la práctica. Entonces, normalmente no hay necesidad de reponer el potasio en ellos, porque es más, la diálisis los va a ir regulando. Pero también tenemos pacientes en insuficiencia renal aguda que no van a hacer diálisis permanente, que tuvieron insuficiencia renal, por ejemplo, por choque, porque sabemos que el primer órgano que se daña cuando el paciente está en choque es el riñoncito. Muchas veces entran en choque séptico, choque hipovolémico, y inmediatamente para hacerle un tratamiento de reactivación al riñón lo llevan a diálisis porque está oligúrico, con ácidos elevados, entonces lo llevan a diálisis. No significa que el paciente vaya a quedar permanente con ese tratamiento, porque es algo agudo. Una vez se restituye la volemia, normalmente el riñón empieza a funcionar por sí solito. Y a ellos sí el potasio va a bajar, porque no tenemos, normalmente los potasios no van a estar en 5, 8, 9 como está en un renal crónico, sino va a estar dentro de los parámetros normales, lo vamos a dializar y ese potasio va a bajar. Por consiguiente, a ellos sí hay que reponerles potasio, ¿ya? Claro, dependiendo siempre de la signosintomatología de estos. Por esto tenemos que ver y que tenemos que tener en cuenta que el potasio y la signosintomatología normalmente va a ser muscular, ¿ya? Muscular. Cuando tenemos en el músculo liso, lo más frecuente es estreñimiento de hilo paralítico. Van a ver que los pacientes que tienen trastornos hepáticos o que los VIH que tienen deposiciones líquidas abundantes y van perdiendo potasio, van a causarle hilio y van a aparecer así embarazadas. Uno de los síntomas más frecuentes en el músculo esquelético, los calambres, la parálisis flácida o en el peor de los casos parálisis respiratoria. Y el músculo cardíaco, ese es el que más tenemos. Lamentablemente afecta al músculo cardíaco y por eso lleva a que el paciente presente paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Normalmente tenemos alargamiento de la repolarización, apariciones de onda U, podemos tener cruzada de Pons o fibrilaciones ventriculares. Ya. Cuando tenemos, esto ya es una onda U, por ejemplo. Cuando tenemos alteraciones de potasio, ya sea hiper o hipocalemia, no va a haber una buena repolarización. ¿Qué es esto? Una onda P. ¿Qué me indica la P? ¿Qué? ¿De quién? Muy bien, ya no estamos tan mal. QRS, ¿qué me indica? Ventrículos. Ya, acá vamos a ver aurícula, acá vamos a ver ventrículo. La onda T. Muy bien. Entonces, normalmente el potasio no va a poder repolarizar ventrículos. Por consiguiente, cuando nosotros tengamos nuestra onda P siguiente, QRS, ondas T, normalmente si tenemos hipocalemias leves a moderadas, no vamos a ver la onda T. Podemos tener onda P, QRS, las vamos a ver T negativas. ¿Ya? Ya está en una hipocalemia más avanzada, onda P, QRS, podemos tener las ondas T negativas o planas, nos va a aparecer onda U, onda P, QRS,
Puede haber una onda U o directamente onda P, QRS, QRS. ¿Ya? Cuando ustedes están viendo este pequeño trastorno en el electrocardiograma, una onda T plana, y vemos un potasio con una hipocalemia moderada severa, ya lo corregimos. Ya es un potasio que está alterando el músculo cardíaco del paciente. No nos vamos a dar el lujo que empiece a hacer fibrilaciones, que esté haciendo arritmias, que entre en taquicardia ventricular o donde tengamos que desfibrilar. No nos vamos a dar el lujo. Ya lo corregimos. ¿Ya? Es la sintomatología o en realidad el oxígeno que nosotros vamos a corregir lo más temprano posible. ¿Ya? Por el hecho de que no nos podemos dar, como les digo, el lujo de que el paciente presente paro cardiorrespiratorio por potasio. Sabemos y les he dicho durante la práctica que hay pacientes que con 1 de potasio no hacen ningún síntoma, no hacen trastornos electrocardiográficos, están con un tránsito intestinal normal, no tienen ni calambres, tranquilos. Pero hay pacientes con 3 de potasio que ya están presentando sintomatología, tanto muscular o que ya vemos alteraciones electrocardiográficas. Entonces, dependiendo de la sintomatología del paciente, nosotros vamos a corregir. ¿Ya? Pueden inducir varias arritmias cardíacas como sístoles auriculares, ventriculares, bradicardia sinusal, taquicardia parasítica auricular, bloqueo auriculoventricular, taquicardia ventricular, perdón. La hipopotasemia estimula el automatismo con aumento de la excitabilidad y retrasa la repolarización ventricular. Es por eso que la vemos primero en la otra. Cuando la hipopotasemia produce cambios electrocardiográficos, son debidos al retraso de la repolarización ventricular, descenso del segmento CT, menor amplitud de la onda T, mayor amplitud de la onda U, y se detectan en las derivaciones de la B4 a la B6, o sea, cara anterolateral. Como decimos más o menos, vamos a ver eso. Los cambios en la función celular del sistema estimulan la secreción de la renina, estimula la secreción de las prostaglandinas, inhibe la síntesis de la aldosterona, inhibe la síntesis de insulina, resistencia renal a la hormona antidiurética, estimula la angiogénesis y eleva el pH, resistencia periférica a la insulina e induce la alcalosis metabólica. O sea que por eso es el electrolito que vamos a corregir más rápido, ¿no? Para eso nos vamos a basar en una historia clínica. ¿Qué significa basar? O sea, voy a buscar si está consumiendo diuréticos, si hubo pérdidas gastrointestinales, si tiene alguna otra patología de base, obviamente vómitos, diarrea, como dijimos, diuréticos, exceso de mineralocorticoides. Podemos medir el potasio urinario. Obviamente necesitamos estudiar el equilibrio ácido-base, porque normalmente va acompañado por una alcalosis o acidosis, así que tenemos que corregir esa parte también. ¿Ya? Cuando tenemos una excreción urinaria de potasio, los pacientes con hipocalemia, pérdidas extrarrenales excretan menor al 25 miliequivalente de potasio orinar. Si el valor es mayor, hay una pérdida urinaria de potasio. O sea, el valor normal es 25 miliequivalentes día de potasio. Equilibrio ácido-base. La alcalosis metabólica y pérdida de potasio se asocian a cetoacidosis diabética o acidosis tubular renal. Ya hemos visto pacientitos con cetoacidosis con hipocalemias, ¿no es cierto? La hipopotasemia y la alcalosis metabólica suelen corresponder al uso de diuréticos, los vómitos o el exceso de los mineralocorticoides. El tratamiento. Podemos administrar potasio por vía oral y por vía endovenosa. Ya lo hemos hablado. A ver, díganme, ¿cuándo ustedes creen que vamos a administrar vía oral? La dieta. Muy bien. ¿Qué más? Por ejemplo, pacientes crónicos, ¿no es cierto?, que tienen pérdidas crónicas de potasio, ya sean los VIH que normalmente tienen diarrea, pérdida, uno puede darles potasio vía oral, ya sea en comprimidos con jarabe, suplemento, perfecto. Los pacientes con amonio elevado, en los que tenemos que darles laxantes, pero ellos están tolerando bien la vía oral, podemos darle por suplementos, no hay problema. Endovenoso, las correcciones las hacemos cuando ya tenemos sintomatología. Y si tenemos alteraciones electrocardiográficas, siempre se corrige
vía rápida y por vía central. Siempre por vía central, no se olviden. El potasio es un medicamento que causa mucho flebitis y puede doler demasiado, el paciente no lo va a tolerar y vamos a terminar sin administrar el medicamento. Podemos usar bicarbonato de potasio, sobre todo si está acompañado de acidosis o cetoacidosis diabética. Muy pocas veces hay bicarbonato de potasio en nuestro medio, como folato de potasio o como cloruro de potasio. Este es el más empleado. Se usa en cualquier tipo de hipocalemia endovenosa. Se puede administrar hasta 40 mil equivalentes disueltos en suero salino, en suero glucosado a una velocidad hasta de 10 mil equivalentes por hora. Esta estamos hablando de por vía periférica. ¿Ya? El déficit de potasio depende del nivel de potasio en sangre alcanzado. Por cada descenso de 0.3 mil equivalentes en el potasio sérico hay un déficit de 100 mil equivalentes en 100 en el paciente. Las cifras de potasio sérico inferiores a 2, tenemos un déficit aproximadamente de 1000 equivalentes en el paciente. Entonces vamos a ver, los valores entre 3 y 3.5 normalmente no son urgentes y podemos corregir de 60 a 80 mil equivalentes día. Entonces nosotros vamos a decidir si le vamos a agregar a nuestra solución fisiológica esa cantidad de mil equivalentes o si le vamos a agregar a nuestra solución RING, ¿no ve? Dependiendo de la patología que tenga nuestro paciente, ustedes ya saben cuándo vamos a usar fisiológico y cuándo vamos a usar Ringer. Nosotros podemos aumentarle hasta 80 mil equivalentes día. Normalmente le aumentan entre 1 a 2 ampollas y depende de la necesidad del paciente de hidratación, lo pueden hacer la solución fisiológica de 1000 para que dure todo el día o para que dure 12 horas. Ya podemos administrar lento. Significa que el paciente puede estar con hipocalemias leves, pero todavía no hay trastornos electrocardiográficos. Pueden estar presentando calambres, pueden estar presentando disminución de la fuerza muscular. Muchas veces les he dado el ejemplo, por ejemplo, tenemos niños o abuelitos que después de 1 o 2 deposiciones líquidas están así como flemitas, ¿no? En ellos se les puede hidratar así, sin necesidad de hacer correcciones rápidas. Los pacientes con síntomas severos necesitamos hacer rápido. Podemos administrar de vía oral, pero normalmente no nos toleran. Entonces nosotros podemos administrar entre 40 y 60 mil equivalentes, lo que nos va a aumentar entre 1 y 1.5 respectivamente, ¿ya? Y las correcciones, como dijimos, son por vía central. Va a ser solución, aquí normalmente es fisiológica. ¿Por qué? Porque yo lo voy a diluir entre fisiológico o dextrosa, que me pedían anteriormente. Porque esta no tiene potasio. Entonces voy a calcular exactamente los mil equivalentes que le estoy poniendo, ¿no ve? Entonces voy a aumentar cloruro de potasio, 54 mil equivalentes, y esto va a pasar en 2 horas. ¿Ya? Una vez administrado eso, yo espero 1 hora, le hago su control de electrólitos y veo que si necesito corregir, lo corrijo. Para eso tengo que ver cómo está el potasio y si mi paciente sigue o no con trastornos que me vayan a dictar que siga corrigiendo. O sea, veo todavía alteraciones en el electrocardiograma o signos y síntomas importantes en el paciente. Por ejemplo, el ilio paralítico, es la distensión abdominal, es bastante molestosa para los pacientes. Entonces, muchas veces necesitamos corregirlo por eso de forma rápida. La velocidad máxima voy a querer que sea entre 10 y 20 mil equivalentes hora. Aquí vamos a hacer 27 mil equivalentes hora porque lo estoy haciendo por vía central. ¿Ya? Se tolera mejor si se administran por una gran vena, como decimos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya saben cuándo no ver. Hay hipocalemias y cómo se corrigen. Esta es pregunta de examen. En su caso clínico no lo responden todos los aplausos. Vamos a hacerlo a velocidad rápida. Hipercalemia. Ya hemos visto también hipercalemia, potasio arriba de 5.5.
Otra. Corrección más rápida es por vía central. Por vía central, solo por vía central, no van a correr. Ahora, hay algunas veces, pero que no está en la bibliografía, que lo van a ver en el hospital, que diluyen en 400 o en 500, le diluyen cloruro de potasio 54 miliequivalentes y le pasan 100 ml oro. Bueno, eso lo pueden pasar por vía periférica, ¿ya? Pero no está pasando muchos miliequivalentes hora, pero no es lo aconsejable. ¿Lo hacen? Sí, lo hacen, pero no es lo aconsejable. Lo aconsejable siempre es por vía central. El potasio sérico por encima de 5.5, los pacientes hospitalizados, su prevalencia es del 1 al 10%. Tiene bastante tasa de mortalidad, pero muchas veces no es algo muy frecuente. En una entidad cada vez más frecuente, muchas veces está asintomático. La hipercalemia puede ser clasificado de acuerdo a sus niveles: leve hasta 6.5, moderada hasta 7.5 y grave arriba de 7.5. Las causas más frecuentes: tenemos una pseudo hipercalemia, sobre todo cuando las muestras están hemolizadas, tomaron mal, apretan demasiado el manguito como para tomar la muestra, la muestra se puede hemolizar y puede salir con una pseudo hipercalemia. Eso hay que tener cuidado. El aporte excesivo de potasio, no sé si han llegado a ver a Silver, que de estar en un potasio de 2 voló hasta 5 su potasio, pero porque nosotros le estuvimos corrigiendo constantemente, entonces puede ser muy frecuente la iatrogenia por la administración de potasio. La disminución de la eliminación renal, ya sea insuficiencia renal, enfermedad de Addison, hiperplasia suprarrenal congénita, hipoaldosteronismo, fármacos como los IECA, los ARA2, los diuréticos ahorradores de potasio, inhibidores de la renina, la heparina, ciclosporina, pueden causar los digitálicos, fármacos que inhiben la secreción renal de potasio, ¿no es cierto? Distribuido la disfunción tubular distal, el paso de potasio a líquido extracelular como la acidosis, la crisis celulares, parálisis periódica, déficit de insulina u otros fármacos como metabloqueantes, betadrenérgicos, los digitálicos que ya mencionamos, la succinilcolina que normalmente usamos para la intubación orotraqueal. Normalmente si administramos succinilcolina le hacemos un biolograma después de eso, el potasio va a estar alto, pero luego va a bajar. Se termina de metabolizar la succinilcolina por el organismo y baja. ¿Ya? Los medicamentos que comentan normalmente son la milorida, espironolactona, ciclosporina, los AINES, inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina, beta-bloqueantes, los agonistas del calcio, como dijimos, la succinilcolina, la digoxina, la heparina y manitol. Nos pueden juntar. Las manifestaciones clínicas, como vimos, musculares, ¿no? Malestar general, palpitaciones, dolor muscular, parestesias, parálisis flácida, hiporreflexia tendinosa, fasciculaciones musculares, insuficiencia respiratoria y distensión abdominal con diarrea, en algunos casos, no siempre. También vamos a tener alteraciones en el electrocardiograma, son muy parecidas a la hipocalemia, con el cambio en que en la hipocalemia tenemos ondas T planas, ondas T negativas, y en la hipercalemia tenemos ondas T picudas. Sí. ¿Ya? Vamos a tener así las ondas T. Si ustedes están sospechando de que, por ejemplo, puede ser una pseudo hipercalemia, pero le hacemos un electrocardiograma y vemos unas ondas T picudas, ya no hay duda, ¿no? Luego empieza el ensanchamiento progresivo del puro S, la función de la onda T produce un patrón de onda sinusoide y el paciente, igual que el anterior, empieza a fibrilar y posteriormente hace así. Aquí dice que vamos a tener trastornos en neurona P mayor a 10 miliequivalentes, pero no es norma. Como les digo, hay pacientes que con 7, 8, 9 de potasio están tranquilos, sin ninguna sintomatología, sobre todo los renales crónicos que lo toleran bien.
Pero hay otros pacientes, los agudos, que con 5.5 de potasio 5 ya empiezan a hacer alteraciones en el electrocardiograma. Entonces, todo depende de ver la globalidad del paciente, no solo el laboratorio, sino la sintomatología, el electrocardiograma y todo eso. Como vemos, vamos a empezar a ver que la constante se aguda. Después vamos a ver que el QRS se va ensanchando y luego bajan capitales ventriculares. El tratamiento. Tenemos dos opciones y es lo que les decía yo durante la práctica. La opción 1 es estabilizar la membrana. O sea, ¿qué vamos a hacer? Si el potasio normalmente está dentro de la célula y estamos viendo que está en hipercalemia, es que el condenado se salió. Entonces, ¿qué tenemos que hacerlo? Meterlo de vuelta. ¿Ya? O tenemos la otra opción, que tenemos acá alto potasio y acá alto potasio. Entonces, lo que tenemos que hacer es eliminar, ¿no es cierto? El estabilizar la membrana normalmente se usa el gluconato de calcio. Uy, aquí pasó, pero acá no pasó. ¿Qué pasó? Ya. Muy violento. El gluconato de calcio estabiliza la membrana, se la puede usar en ampollas, muy bien para los pacientes renales crónicos porque también tienen déficit de calcio, ¿no es cierto? Nosotros lo podemos suministrar por vía endovenosa, sobre todo si el paciente toma duodecina, puede administrarse letalmente. El gluconato de calcio se precipita con cualquier otro medicamento, sobre todo con el bicarbonato, y sabemos que muchas veces estamos con disturbios ácido-base y estamos administrando bicarbonato, hay que tener en cuenta. Lo que sí, el potasio, nosotros podemos administrar 1 miligramos en 10 ml en 5 minutos. ¿Ya? Al igual que el potasio, el calcio es bastante doloroso, produce flebititis, así que hay que administrarlo un poquito más lento. El paciente puede empezar a tener cambios o mejoría en el transcurso de las horas, pero no es tan inmediato, no es tan rápido. Normalmente el estabilizar de la membrana a un paciente crónico que lleva potasios altos a veces nos puede tomar hasta días. Así que no siempre es nuestra medida de emergencia y de contingencia. Tenemos otras dos opciones: la insulina y los beta-2 agonistas. La insulina nos ayuda, es rápida, mete muchísimo más rápido el potasio dentro de la célula, pero no siempre se le puede dar a los pacientes porque pueden estar transcursando con cualquier otro trastorno, ¿no es cierto? Trastornos ácido-bases o mismo hiperglicemias o hipoglicemias, entonces no es muy conveniente. Y los beta-2 agonistas, ¿qué vendría a ser? ¿Se acuerdan del beta-2 agonista? Ahorita vamos a ver. La insulina y la glucosa se juntan para activar la bomba sodio-potasio TPase, introduciendo el potasio al puerto de pimienta intracelular y reduce las concentraciones plasmáticas de potasio. Se llama solución polarizante. ¿Ya? Cuando ustedes estén en el internado les van a decir, haga solución polarizante, y ustedes van a directo, insulina, glucosa, no se olviden. ¿Ya? Van juntas para no producir hipoglicemias. ¿Cómo va a ser su dilución? Podemos tener varios tipos de diluciones. 10 unidades de insulina endovenosa seguidas inmediatamente de 50 ml de solución dextrosa al 50%. O podemos diluirlas, las 10 unidades en 500 ml de dextrosa al 10% y pasarlo de 60 minutos. También podemos hacer que sea al 10%, 256 unidades de cristalina en 6 horas. No importa cómo nosotros la diluyamos, su efecto comienza a los 10 a 20 minutos. El máximo es de 30 a 60 minutos y dura entre 4 a 6 horas. El bolo puede repetirse a los 15 minutos si no hay mejoría y disminuye del 0,5 al 1,2 miliequivalentes litros después de 30 minutos. O sea, es bastante efectiva. ¿Ya? Es bastante efectiva, pero tenemos que tener en cuenta el uso de la insulina. Los beta-agonistas, beta-2 agonistas, el que usamos es el salbutamol. El salbutamol aumenta los niveles intracelulares de metacitrito y activa la bomba, igual
que la solución polarizante, lo que reduce las concentraciones plasmáticas de potasio. Pero nosotros podemos administrarla endovenosa inhalada o podemos nebulizarla. El efecto comienza a los 30 minutos, tenemos el máximo a los 90 minutos y dura hasta 6 horas. Disminuye también importante, pero no es efectivo como monoterapia, lo podemos combinar con la polarizante o con cualquiera de las opciones que vamos a ver ahorita. El paciente presenta taquicardia. Y lo malo es que si el paciente ya esté haciendo trastornos de arritmia o trastornos electrocardiográficos y le damos albutamol y nos produce taquicardia, a veces lo llevamos a quedar taquicardias supraventriculares y va a ser peor para el paciente. Así que normalmente no lo usamos. Bicarbonato es otra de las opciones. Esta es muchísimo más rápida, muchísimo más eficaz. Y como les dije durante la práctica, muchas veces matamos un pájaro de 2 kilos. ¿Odra? 2 pájaros porque normalmente están en acidosis metabólica. Y si están en acidosis metabólica, el bicarbonato no va a compensar esa acidosis y nos va a bajar el potasio. ¿Ya? Pero, ojo, tengan en cuenta que cuando querramos curar o tratar una acidosis metabólica, siempre tenemos que tener en cuenta que el potasio tiene que estar normal o alto. No vaya a ser que vayan a corregir una acidosis metabólica con bicarbonato y el potasio esté en el borde inferior y estén en los valores normales. Y de pronto les aparezca inmuno y el paciente fibrilando. ¿Ya? Siempre que van a corregir una acidosis metabólica con bicarbonato, que vamos a ver ahorita, vamos a ver que el potasio esté normal. Por esto, porque facilita la acción de la sodio y potasio TPasa, la entrada del potasio a la célula. Pero hay escasos estudios que evalúan su efecto y su ausencia en acidosis. En estudios que evalúan asociados a los beta-agonistas con insulina, que muestran una reducción de 0.47 a 0.31 micronetes a los 30 minutos. A pesar de escasa evidencia, se sugiere su uso en casos de acidosis severa por el mayor riesgo de las arritmias. Precauciones en sobrecarga de sodio y se precipita si la vas a administrar junto con el gluconato de calcio. Se precipita, no van juntas. Ahora, nuestra opción B es eliminarlo del cuerpo, ya sea por diuréticos, porque hagan caca o porque dialicen. Ya lo hemos hablado. Con los diuréticos, el diurético más usado normalmente son los diuréticos de ácido, la furosemida. Podemos usarlo de 20 hasta 200 miligramos endovenoso. El inicio es inmediato, pero siempre y cuando el paciente tenga respuesta urinaria, o sea, que el paciente orine. No nos olvidemos que la mayor frecuencia de pacientes con hipercalemia son renales crónicos. Entonces, si son renales crónicos, normalmente no orinan. Entonces, muy pocas veces en los diuréticos le van a hacer efecto. Si es un renal agudo o un crónico reagudizado, entonces sí podemos darle diuréticos porque todavía no orinan, ¿no? Si no orinan, ¿para qué vamos a darle potasio? Vamos a causar una alcalosis metabólica si el paciente no va a orinar. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la respuesta de diuresis del paciente, la furosemida nos elimina el potasio del cuerpo. Es bastante rápida, bastante eficaz, dura bastante en el cuerpo, es muy buena. La resina de intercambio iónico o el kayak-salate. Yo tengo pacientitos en la terapia que los nefrólogos los han salvado de dializar gracias al kayak-salate, pero es demasiado incómodo, por el hecho que las deposiciones de los pacientes a veces suelen ser cada 5 minutos. Y no es que van a hacer una pequeña deposición, sino que se ensucian hasta la nuca como recién nacidos. Es muy incómodo para ellos, los pacientes no están, pero funciona. La dosis es de 15 a 30 gramos cada 4 a 6 horas. ¿Ya? Se ha demostrado un aumento de la expresión de potasio. El efecto significante en el potasio está dentro de las 4 a 24 horas. No es tan inmediato. O sea, si yo tengo un paciente que está haciendo arritmia, no le voy a dar kayak-salate. ¿Qué vamos a hacer? Este es el más efectivo, sobre todo si es rápido, inmediato, si el paciente está con oligoanuria o ya es renal crónico que dializa y diálisis, ¿no? Cualquier tipo de diálisis, ya sea hemodiálisis o peritoneal, no hay problema. La hemodiálisis en la primera hora remueve un equivalente litro de potasio. ¿Cuántas horas normalmente dializan nuestros pacientes? Entre 2, 3 a 4 horas. Imagínate, probablemente en una diálisis el potasio vuelve a la normalidad, ¿no?
La mayor reducción plasmática entre 1.2 a 1.5 miliequivalentes alcanza las 3 horas. Si hacemos una diálisis peritoneal, un 10 al 20% efectiva comparada con la hemodiálisis, pero igual que se ve. Entonces, si tenemos hipercalemia, podemos ver. Si hay cambios electrocardiográficos, podemos hacer gluconato de calcio, bastante lento como dijimos, pero lo ideal es hacer insulina, beta-agonistas, combinaditos, o diuréticos, intercambinémico y diálisis. Si es una pseudohiponatremia, no hacemos ningún tratamiento. Dejamos que el potasio se mantenga así, no tenemos cambios electrocardiográficos, no hay ninguna sintomatología, va a resolver por sí solita. Probablemente sea laboratoritis o la mala toma de muestra, un montón de causas. ¿Ya? Vamos a irnos con sodio. Los trastornos de sodio. El sodio es el otro electrolito que nosotros necesitamos corregir relativamente rápido. No en 2 horas, en 1 hora, como el potasio, pero necesitamos corregir. Y les estoy mostrando cerebritos, porque el potasio, músculos, sodio, cerebro. Y los signos y sintomatologías de los trastornos de sodio van asociados con los trastornos de déficit motor neurológicos. Convulsiones, deterioro del estado neurológico, son los signos de sintomatología más frecuentes. Cuando tenemos una hiponatremia, es un trastorno electrolítico más frecuente en la práctica, está infradiagnosticado. Hablamos de una hiponatremia cuando tenemos un sodio de bajo a 135. Leve hasta 125, moderada entre 129 y 125, y debajo de 125 estamos hablando de grave. Cuando estamos en leve, normalmente está sintomática. Moderada puede causar cefalea, náuseas, malestar general. Grave, vómitos, distrés respiratorio, alteración del estado de alerta, convulsiones y coma. Podemos también tener las agudas, que se presentan dentro de las 48 horas, o crónicas después de las 48 horas. Según la osmolaridad, y eso es lo que me interesa, tenemos soluciones hipertónicas, isotónicas o hipotónicas. Si la osmolaridad está arriba de 310, está hiperosmolar, ¿no? De 280 a 310 es isosmolar, es normal. Debajo de 280 es hipoosmolar. ¿Se acuerdan cómo sacar la osmolaridad? Sacar la osmolaridad, pregunta de examen, ahorita lo vamos a ver, pero por favor, como dicen, tal vez no voy a decirlo bien, guerra avisada no mata moros, así que por favor, no se olviden también para su examen traer calculador, no celular, calculador, les iba a decir al finalizar la clase. Síntomas leves, tenemos cefalea, déficit de atención, alteración de memoria, irritabilidad, trastornos de la marcha o tendencia a las caídas y depresión. Ya, neurológico. Repito, potasio, muscular, sodio, neurológico, cerebro. ¿Ve? Moderados, náuseas, vómitos, como si estuviera una encefalopatía hipertensiva, ¿no? O vómitos explosivos normalmente son. Confusión, desorientación y bradicidad. Síntomas graves, estupor, convulsiones, depresiones respiratorias y coma. ¿Ya? Y aquí les voy a repetir de nuevo. Si ustedes ven trastornos de sodio y están presentando estos signos de sintomatología, normalmente nos espantamos. Porque cuando vemos el potasio, ¡ay, calambre! ¡Ay, está distendido, está hinchadito! ¿Ya? En el corazón ya vemos una pequeña arritmia. No es tan pomposo como los síntomas del sodio, si se ponen a ver, pero el potasio se corrige rápido, el sodio no. Si ustedes se van a espantar y van a querer ponerle sal a diestra y siniestra,
vamos a tener problemas graves y ahorita vamos a ver. Depende de la osmolaridad, vamos a empezar a tratar al paciente. Normalmente si tenemos una osmolaridad normal o elevada, ¿qué va a ser? Trastornos de hipoglicemia por administración de mannitol, posecreción transureteral, pseudohiponatremias. Ya. Si tenemos osmolaridad disminuida, tenemos que ver cuánto está la osmolaridad. Normalmente con debajo así 1 mililitros podemos estar con poliricia, administración oral o endovenosa de potasio, disminución del filtrado glomerular. ¿Ya? Si vemos que la osmolaridad está mayor a 100, vamos a ver cómo está el líquido extracelular, si hay hiponatremia, hipervolémica, normovolémica o hipovolémica. ¿Por qué? Porque de acuerdo al tipo de volemia del paciente yo voy a poder administrar y corregir el trastorno electrolítico. ¿Ya? En las hipervolémicas normalmente las vemos en las insuficiencias cardíacas, cirrosis, también los podemos ver en el síndrome nefrótico y en la insuficiencia renal. En las normovolémicas SIAD podemos ver en los hipotiroidismos, en la insuficiencia suprarrenal, hipotiroidismos. Y en las hipovolémicas, dependiendo si son extrarrenales o renales, las extrarrenales, vómitos, diarrea, fiebre, pacientes que están haciendo tercer espacio. Y cuando son pérdidas renales, los diuréticos, nefropatías, si el paciente estuvo administrándose bicarbonatos, cetonurias, diuresis osmóticas o síndrome cerebral, cerebro perdedor de sal, que es el más frecuente. Entonces, para el diagnóstico yo voy a hacer una anamnesis, voy a ver qué estaba recibiendo el paciente, si estuvo con vómitos, diarrea, fiebre, patologías de base, ¿no? Voy a ver si es una pseudohiponatremia o una hiponatremia como tal. Vamos a ver, vamos a pedir bioquímica, sodio, potasio, urea, creatinina, ácido úrico, glucosa, triglicéridos, proteínas totales, un hemograma completo. Y vamos a ver la determinación del sodio en orina, la osmolaridad plasmática y la osmolaridad urinaria. La osmolaridad se las haga así. 2 por sodio, el equivalente es más glucosa, miligramos de cilitro, más boom. Está la glucosa sobre 18, el boom sobre 2.8. Pero también tenemos la fórmula que en vez de boom usan urea, ¿no? Ahorita la vamos a ver. La osmolaridad efectiva nos dice 2 por sodio mil equivalentes más glucosa miligramos de cilitro dividido 18. Dijimos que la normal es entre 280 y 295 310. Hiponatremia leve. Tratamiento. La hiponatremia leve se propone administrar el tratamiento cuyo único objetivo es aumentar la anatremia. Lo ideal sería realizar tratamiento etiológico. O sea, si es hiperaldosteronismo, tratar la causa, si es consumo de diuréticos, tratar la causa, si es falla renal, empezar a dializarlo, ver cómo vamos a ver la falla renal, si es trastornos hormonales, empezar a hacer el tratamiento. Lo ideal es empezar a tratar la causa. Dependiendo del escenario clínico, el manejo inicial y los cambios de medicación y la restricción de líquidos puede ser apropiado. Se debe intentar encontrar la causa y corregir la etiología. Cuando tenemos tratamiento, nosotros vamos a ver, como les decía, si es hipervolémica, euvolémica o hipovolémica. En las manifestaciones clínicas de evaluación tenemos que ver si hay caídas, síntomas de neoplasia, déficit cognitivo o insuficiente ingesta de alimentos o líquidos. Revisar las comorbilidad, cómo estuvo medicado, incluyendo los cambios recientes en las mismas medicaciones. Cuando tenemos hipervolémica, las características distintivas son, tenemos una elevada presión yugular. Las causas primarias, insuficiencia cardíaca, hepática, renal y tenemos hipoaldosteronismo. El manejo inicial es fluidos. ¿Qué fluidos vamos a elegir cuando vamos a empezar a corregir el sodio? Sodio. ¿Qué fluido vamos a escoger? ¿Cómo? Rápido, abren fuerte. Ya está a una semana de su examen. Solución fisiológica, solución salina.
La que tenemos en el mercado es 0.9%, ¿no es cierto?Nosotras esta 0.9% podemos convertir en 3%, pero eso ya podemos ver ahorita. Ya, la aeropolémica normalmente tenemos un estado normal de fluidos, por si malignidad por alguna causa. Podemos también tenerlas en infecciones respiratorias, traumas, tumores. Normalmente aquí vamos a pedir restricción de líquidos y hay medicamentos que se llaman los valpanes, que son antagonistas de los receptores beta 2 que nos ayudan a tratar este tipo de hiponatremias. Los valpanes normalmente se los puede administrar vía oral, como el paciente esté eubolémico, no necesita líquidos, entonces podemos administrarlo incluso ambulatoriamente, aún el paciente tenga signos sintomatología. En la hipovolémica, normalmente la presión arterial está baja, caída de la presión arterial, presión venosa yugular no visible. Normalmente secundaria de diuréticos tiacídicos, diuréticos de asa, antihipertensivos, pérdidas gastrointestinales, insuficiencia suprarrenal primaria. Esta se corregirá por soluciones endovenosas y se valorará el aporte de sodio y perdiendo del volumen que vaya a tener. Entonces, ya en esta oportunidad vamos a optar por soluciones del 3%. Pero ¿cuánto y cómo está la clave? Y si me dan para elegir y si me dan para darles un consejo, nunca lo corrijo. Eso, nunca lo corrijo. Una solución miliequivalente, una solución fisiológica. ¿Cuántos miliequivalentes tiene? Miliequivalentes de sodio, ¿ya? Normalmente cuando administrar la solución fisiológica con sodio, el paciente revierte, ¿ya? Podemos administrarle a esta como máximo una ampolla de cloruro de sodio de 35 miliequivalentes, que en eso vienen las ampollitas. El potasio viene de 27, el sodio viene de 35 miliequivalentes. Y es lo máximo que podríamos darle al paciente en 24 horas. ¿Ya? Hay soluciones que nos van a ayudar a corregir más rápido. Pero me dice la doctora, pero si mi paciente está convulsionando, deterioro neurológico, irritabilidad, vamos a hacer primero medidas de neuroprotección. ¿Cuáles son nuestras medidas de neuroprotección? Ya lo hemos hablado muchas veces en muchas prácticas. Primero, voy a administrar oxígeno, ¿no es cierto? Porque lo primero que va a empezar a sufrir el pacientito es porque el oxígeno se está deteriorado neurológicamente, probablemente no esté respirando bien. Si está convulsionando, necesitamos administrar el oxígeno porque está haciendo hipoxia ese cerebrito, ¿no ve? Segundo, voy a evitar que vomite, así que vamos a hacerle su antiemético, porque no quiero que se broncoaspire. Tercero, no quiero que haga fiebre, así que voy a darle su antipirético. No quiero que haga hipoglicemia, pero no le voy a dar dextrosa tampoco. Pero cuidado, vamos a controlar la glicemia en horario, o sea, normalmente son 7, 11, 17 y 22. ¿Por qué no le voy a administrar la dextrosa? Porque nos puede causar edema cerebral. Gracias, están prestando atención. No quiero que haga edema cerebral. Si mi paciente ya tiene edema cerebral, por ejemplo, los pacientes que están hipervolémicos o euvolémicos hacen el cerebro perdedor de sal. Perdón, los hipovolémicos hacen el cerebro perdedor de sal. Hacen una poliuria tremenda. Entonces ahí yo le voy a dar la solución hipertónica, ¿no? O manitol. Depende del lugar. Obviamente que si le doy solución hipertónica, voy a tener cuidado con esta hidratación porque ya le estoy dando mucho sodio, ¿ya? Que tenga buena oxigenación, que no vomite, que no haga fiebre, que controle sus glicemias y que no convulsione. Y ahí va mi otra parte. Si mi paciente está con trastornos de sodio y está convulsionando, yo le voy a dar un anticonvulsivante.
Ya sea si le voy a dar fenobarbital, si le voy a hacer fenitoína. El que yo decida, hay que darle y va a quedar en horario. Con esto yo voy a mantener cualquier trastorno de sueño, ya sea hipo o hipernatremia. ¿Ya? Una vez el sodio se va controlando, porque dijimos que el único electrolito que se corrige rápido es el potasio. El sodio puede tardar días o semanas en controlarse. El paciente va a tener todas estas medidas. Cuando el sodio normalice, el paciente deja de convulsionar, yo se lo voy a aplicar sodio compulsivante para que no sea epiléptico, ¿no? Es porque está el trastorno de sodio. Se lo quito el anticonvulsivante, se lo termino de hidratar y claro, tengo que buscar la causa de origen. Siempre les digo, para cualquier trastorno, potasio, sodio, ácido, base, que el paciente se esté descompensando, hay que buscar la causa de origen, porque si no la sacamos, esto va a seguir un círculo vicioso. ¿Por qué les digo que mejor no lo corrijan? Porque pasa y me ha pasado, una amiga se salió padre bendito, pero nos ha pasado que nosotros lo llevamos a que el paciente empeore. El máximo de corrección es 28 miliequivalentes en 24 horas. O sea, nunca yo voy a llevar ese sodio a valores normales. No es como el potasio, que yo lo quiero corregir, ¿no ven? Le hago su corrección rápida, hago su control de ionograma. Si no está normal y sigue mis trastornos del electrocardiograma, le vuelvo a pasar potasio hasta llevarlo a valores normales, ¿no es cierto? El sodio no. El sodio yo puedo corregir hasta 8 miliequivalentes día. Entonces, si tengo una natremia de 120, en 24 horas lo puedo subir a 128. Igual sigue siendo hiponatremia y sigue siendo severa, pero no la voy a llevar a parámetros normales, ¿ya? La tasa de corrección es de 4 a 6 miliequivalentes en 24 horas en un rango de seguridad. Esto ya es muchísimo más seguro. Máximo 8, ideal de 4 a 6. Llevar hasta 125 miliequivalentes en las primeras 24 horas si es posible. Y reporte del sodio consecutivamente. Los aportes del sodio por litro. Una solución salina por litro nos da 154 miliequivalentes. Hay 3%, tenemos 513. El Ringer lactato o Ringer normal 130. Y una ampolla nos da a 35 miliequivalentes, aunque aquí en Santa Cruz las tenemos de 35 miliequivalentes, no de 30. ¿Ya? ¿Cómo yo voy a infundir? Para eso yo voy a ver cuánto es la infusión de sodio, cuánto sodio tiene mi paciente, el aporte de agua corporal total y eso con una constante de 1. El aporte corporal total normalmente es el peso del paciente, por 0.6 si es hombre o por 0.5 si es mujer. Aquí tenemos varias fórmulas. Esto es agromedias. La infusión de sodio requiere a los miliequivalentes aporta la solución ocupada y el resultado de los miliequivalentes se subirá cada litro de la solución. Esto vamos a hacer. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Esta es mujer de 45 kilogramos con un sodio de 110. Ya le estamos dando solución salina al 3%, porque queremos ser un poquito más agresivos. Sodio de 110, estamos hablando de una hiponatremia severa, ¿no es cierto? Entonces, si hacemos sodio en la infusión menos sodio del paciente es igual a 403. Agua corporal total más 1, 28. Entonces vamos a dividirlo los 40, la fórmula, ¿no ven? Vamos a dividirlo, nos sale 4.13. Yo necesito subir con 1 litro de solución al 3%, va a subir 14 miliequivalentes. Pero yo no voy a subir 14 miliequivalentes de golpe. ¿Cuánto me dice que es lo aceptable? Máximo 8, lo ideal de 4 a 6. Entonces vamos a tomar lo que sea 6 miliequivalentes, ya con un término medio entre 4 y 8. Porque si yo le administro 1 litro STAT, voy a subirle 14 miliequivalentes, ¿ya?
Yo necesito subir 6 miliequivalentes en 24 horas. Por tanto, ¿a cuántos ml le tengo que infundir esta mi solución al 3%? A 17.4 ml hora. O sea, me va a durar más de un día. ¿Me entienden? Esa solución de 1000 nos va a subir, si la infundimos en 24 horas, a 17.4 cc hora para 24 horas. ¿Ya? A veces nos dura hasta más. 24 horas, 17 cc es poquito. Es 10 ml, es prácticamente hora. Esto nos va a subir 6 miliequivalentes. Si yo voy a hacer una solución salina al 3%. ¿Ya? Si yo tengo un hombre de 70 kilos y también le voy a hacer una solución salina al 3%, este tiene 115 miliequivalentes litro, entonces voy a necesitar infundir 27 cc hora. ¿Me entienden? No es mucho. ¿Qué pasa si yo le paso toda la solución en menos de 24 horas o está como el potasio? ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué nos va a pasar? Nos va a pasar esto. ¿Alguna vez han escuchado hablar de esta patología? Mielinitis continua. Se llama. Es un daño de la vaina de mielina, lamentablemente. ¿Qué pasa si ustedes comen una bolsa de papas fritas? Ahorita, ¿cómo la van a tener su lengüita? Seca. Si le pasan esos 24 miliequivalentes de sodio a este paciente en 1 hora o 2, su cerebro va a quedar seco, como pasa. Se llama mielinitis continua. Lamentablemente es irreversible. Por eso yo les digo que no se lo corrigen. ¿Ya? Mejor si solo lo hidratan y controlan el medio interno. ¿Ya? Porque si nos lanzamos al estrellato y lo corregimos mal, la mielinitis continua no hay vuelta atrás. Es una lesión en la vaina de mielina del paciente, ya sea que sea central, que es la más común, extraproteína en cerebelo, tálamo, putamen. La etiología normalmente es iatrogenia, hipernatremia severa aguda. Puede presentarse días después, de acuerdo a la zona. Y el diagnóstico se hace por resonancia, el tratamiento es soporte y la recuperación casi es nula, normalmente es alta la mortalidad. He tenido pacientes que me dicen, viene el residente todo el día, doctor, le cuento que el sodio ya está en valores normales. Y yo, ¿qué es este? Le corregí el sodio y ya no está convulsionando. Al día siguiente no hay cerebro. Literal, se vio, era el cerebro del paciente. Y todo esto era isquemia. Bueno, y eso es por corregir el sodio rápido. ¿Ya? Entonces, podemos hacerlo si sabemos hacerla bien la fórmula, si tenemos el cuidado de que esté en una sala de cuidados intensivos, porque en la sala de cuidados intensivos vamos a tener la bomba de infusión para que nos pase a 27 cc hora, porque en una sala común o en la sala de emergencias, 27 ml horas, que es un goteo mínimo, es imposible, ¿no? Tenemos, si ustedes ven, hemos pasado nuestra práctica, nuestros pacientes tienen nuestra bomba de infusión, ¿no es cierto? Pero pues son 3 pacientes que tienen la disponibilidad de eso, el resto tienen vías comunes, entonces es difícil controlar menos si vamos a hacer a 17 ml hora, 17 ml hora, ¿no? Si vamos a tener el cuidado de infundir así, podemos corregir. Si no, con pasarle 145, un poquito más de sodio, en 24 horas vamos a llegar a corregirle lento pero seguro, y buscando su causa de origen. No nos olvidemos que la dichosa mielinitis continua no es reversible y pasa seguido, pasa muy seguido, y los pacientes terminan postrados como vegetales, solo porque estuvieron con su potasio levemente bajo y se quisieron corregir rápido, ¿ya? O de su sodio, perdón. Vamos a hablar de las hipernatremias. Hipernatremias. Sodios arriba de 145. Normalmente la concentración de sodio y la osmolaridad son regulados por la SEP, pero no la antidiurética y es mínima.
Entonces, si tenemos trastornos en estos, normalmente el sodio va a aumentar. En agua, la disminución de la ingesta del agua o pérdida de agua puede causarnos hipernatremias, aunque no quieran. El sodio, el aumento de ingesta de sodio o la retención de sodio también nos puede causar. Por eso, otra vez la osmolaridad. ¿Cuánto es el valor normal de la osmolaridad? 295. Ya, perfecto. Ahora sí ya está manejando la fórmula con la urea, es mejor, por lo que normalmente tenemos la urea en los laboratorios. Osmolaridad efectiva. Podemos tener hipernatremias por concentraciones séricas arriba de 145 mililitros. Los más propensos son los adultos mayores, pacientes en estado críticos y los pediatras. Adultos mayores hospitalizados. Los pacientes, por ejemplo, los pacientes con traumatismo craneoencefálico que han estado recibiendo soluciones hipertónicas, muy fácilmente hacen sodios arriba de 160, que estén con sondas de alimentación, que estén con diuréticos osmóticos, ventilación mecánica, descontrol hiperglicémico y desórdenes polímoricos subyacentes. ¿Ya? La más frecuente es esta. Vamos a ver la iatrogenia por eso. Van a ver. Etiologías pueden tener por pérdida de aguas, sudoración, los quemados, muy frecuente, infecciones respiratorias, por pérdidas renales, los distintos tipos de diabetes insípida central, nefrogénica, osmótica como glucosa urea y manitol, otras situaciones, pérdidas gastrointestinales dual, alteraciones hipotalámicas, entradas de agua a la célula, los pacientes que convulsionan, que hacen ejercicio intenso, y la sobrecarga de sodio con administración de cloruro de sodio y soluciones hipertónicas. El bicarbonato, cuando vamos a corregir las acidosis metabólicas, no nos olvidemos que es bicarbonato de sodio, entonces estamos poniendo sodio más, lo podemos causar. Ingesta de agua de mar, aunque no y es la ingesta de sodio excesiva. Los pacientes arriba de los 85 años normalmente pueden tener varias patologías. Por fármacos, la movilidad está limitada y las infecciones pueden llevar a que sean propensos. Y los neurocríticos, que dijimos, que normalmente hacen por las soluciones hipertónicas, liberación insuficiente del ADH, exceso limitado de agua, pérdidas insensibles y daños en hipófisis, normalmente en los pacientes neurocríticos. Fisiopatología, las pérdidas de agua no reemplazadas, las pérdidas de agua son las células y la sobrecarga pueden producir. Cuando hay pérdida de agua, el sodio, pero es mayor agua, con un sodio corporal bajo, las pérdidas renales como las diuresis osmóticas, acuosos, manitol y la urea nos pueden provocar hipernatremias, pérdidas renales como diarrea y sudor, pérdidas renales con pérdida de agua libre de sodio, corporal total normal. Tenemos diabetes insípida, nefrogénica central, parcial o hipodipsia, pérdidas extrarrenales, pérdidas insensibles, pulmonares y cutáneas. Cuando decimos pérdidas insensibles, ¿tienen una idea? Pues no. El sudor, ¿qué más? Fiebre, y cuando los pacientes están en ventilación mecánica, el ventilador les causa pérdidas sensibles. Y no sé si han dado cuenta, vamos a ver más la parte del ventilador mecánico, porque vamos a ver insuficiencia, en la tubuladura queda agua, o sea, el paciente respira y al exhalar, toda la tubuladura está llena de agua, esa es pérdida insensible. Retención de sodio, exceso de la ingesta, o infusión de sodio con un sodio corporal alto. Tenemos en el trastorno aldosteronismo primario, Cushing, diálisis hipertónicas, sodio hipertónico, bicarbonato de sodio. Cuando no reemplazamos las pérdidas de agua, no tenemos un aporte bueno de sodio o hay demasiada pérdida de agua, podemos ver estos trastornos. En la hipodipsia primaria, con trastornos craneoencefálicos, tumores cerebrales, trastornos o inflamaciones granulomatosas o enfermedades cerebrovasculares, vamos a tener alteraciones en el estado de la sed y la osmorregulación, más la pérdida de agua con pérdidas insensibles gastrointestinales y renales, podemos producir trastornos de potasio.
Hablamos de pérdidas de agua represadas en valores normales entre 10 a 14 litros kilogramo de ellas. Cuando los pacientes hacen fiebre, perdemos entre 3.5 ml kilogramo día por cada grado elevado del paciente, grado centígrado elevado del paciente. Si tenemos un consumo limitado de agua más la diarrea, obviamente va a empezar a subir el sol. Y en las diabetes insípidas también empiezan a subir. También podemos tener pérdidas de agua hacia las células. Cuando tenemos ejercicio extenuante o las convulsiones, podemos tener natremias transitorias, que va a hacer que el agua entre a la célula, ¿no es cierto? Por sobrecarga, ya sea iatrogénica, sobrecarga de volumen en aumento del sodio urinario, podemos tener iatrogénicas. Iatrogénicas normalmente con el bicarbonato, ingesta masiva de sal o uso de soluciones hipertónicas. No iatrogénicas, el hiporaldosteronismo primario o el síndrome de Cushing, aunque las iatrogénicas son las más probables. Su clasificación por su tiempo de evolución igual, agudas y crónicas, menores a 48 agudas, mayores a 48 crónicas, igual que el potasio. Tiempo de evolución, leves, severidad leve, moderada y severa, y el estado de volumen sanguíneo, hipovolémicas, euvolémicas o hipervolémicas. Las hipovolémicas son las más frecuentes, cuando hay pérdida gastrointestinales, renales, insensibles, uso de diuréticos de ácido. Hay pérdida de agua y de sodio. Euvolémicas, pérdidas renales, insensibles. Podemos tener también hipodipsias, solo cuando hay pérdida de agua o el sodio está normal. Hipervolémicas, que es la menos común, que normalmente es el uso de las soluciones hipertónicas, bicarbonato o el síndrome de Cushing. En los cuadros clínicos podemos tener neurológicos y no neurológicos. Como dije, normalmente el sodio maneja la parte neurológica, letargia, debilidad, alteraciones del lenguaje, irritabilidad, nistagmus, mioclonía, crisis convulsivas y coma. Ajá, fue el No neurológicos, hipotensión ortostática, taquicardia, orguria, alteraciones en las mucosas, turgencias o pérdida de peso. El diagnóstico obviamente va a ser por laboratorio, ¿no? Vamos a ver cómo está, vamos a sacar la osmolalidad que ya saben sacar y de acuerdo a eso vamos a calcular el déficit de agua. ¿Qué estará pasando? Parece que alguien más está entrando a nuestro proyector. Debe ser de otro. Vamos a apagarlo. ¿No lo ven? Vale. Ya. Al igual que la hiponatremia, por la corrupción del sodio rápida en la hipercalemia, tampoco es aconsejable. Lo ideal es disminuir hasta 12 miliequivalentes en 24 horas. Vamos a sacar la osmolaridad, agua corporal total, y de acuerdo a eso vamos a administrar líquidos. Si es hiperaguda, tenemos hasta 12 horas para bajar de 1 a 12 miliosmoles en 24 horas. Si es aguda, 48, y si es crónica, más de 48 horas para bajar. ¿Cómo vamos a administrar o qué tipo de solución van a administrar? ¿Qué solución van a administrar para hidratar una hipernatremia? ¿Cómo? No, porque estamos hablando de hipernatremia, tiene mucho sodio. Podemos darle tónica, podemos darle lactato, que tiene solo 130 miliequivalentes, depende de si es leve, moderada o severa. Y aquí podemos administrar otro tipo de hidratación. O podemos diluir la solución fisiológica con aguas destiladas para hacer menor concentración, que no sea 0.9%, o tenemos otro tipo de hidratación que se llama solución nebulosa.
esta viene al 5 y al 10%. Y es solo agua, ¿ya? Solo agua, ¿ya? No tiene dextrosa, ni sacarosa, ni glucosa, es solo agua. Es como por darle agua destilada al paciente. Y eso es lo ideal, ¿ya? La otra forma de hidratar al paciente, o sea, lo vamos a hidratar de acuerdo a esto, es dándole agua por sí. Si el paciente necesita agua, necesitamos darle agua. Estamos hablando de una hipernatremia hipovolémica, ¿ya? Y la mejor forma de darle agua es por vía oral o sonda nasogástrica, ¿ya? Y es agua, darles agua, ¿ya? La capacidad normal de un estómago pequeñito o un estómago es, ¿cuántos ml? 200 ml. Entonces nosotros le vamos a dar 200 ml hora dependiendo de que el paciente orine. Yo tampoco voy a darle 200 ml hora a un paciente que después no esté orine y yo lo voy a terminar encharcando, ¿ya? Dependiendo si mi paciente orina o no. La hidratación de una hipernatremia va a ser o con solución nebulosa o con agua libre por sonda nasogástrica o vía oral. Hidratar. Solo hidratar al paciente, ¿ya? Si es euvolémica, hay que quitarle la causa de orina. Si es hipervolémica, probablemente nosotros estemos haciendo iatrogenia con las soluciones hipertónicas, con el bicarbonato, entonces se las quitamos, ¿ya? Si es hipovolémica, nebulosa o sonda nasogástrica, con agua libre, ¿ya? Es la forma de corregir el sueño. ¿Me entienden? Ahora, ¿nos da tiempo? Ya, muy bien. Entonces, hasta aquí va a ser nuestro examen la próxima clase. Quiero que tengan en cuenta que vamos a manejar fórmulas, ¿ya? Así que van a traer su calculadora. Normalmente las fórmulas no se las pongo en el examen teórico porque normalmente lo hago cerrado, o sea, opción múltiple, pero sí o sí van a tenerlos en los prácticos, porque ese sí es abierto. Así que les estoy avisando, tienen que traer calculadora en su examen, sobre todo en el práctico. Depende de mi humor en el teórico. ¿El práctico va a ser en el hospital, doctora? ¿Cómo? El práctico. Es en el hospital, con su paciente. Doctora, esta semana vamos a tener práctica. Les quieren practicar, para su examen práctico van a necesitar practicar. Vamos a tomar algunos simulacros para que no nos vaya a tomar en el práctico.